Sí, claro. Listo. Gracias, Ailet. Bueno, listo. Estoy grabando. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes de Ingeniería de Seguridad y Salud o también personas que estén interesadas en conocer un poco más de esta carrera. Bienvenidos desde Bienestar Institucional. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes a la jornada de Proyecta tu Vocación Profesional, más específicamente Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde tendremos invitado a este conversatorio al doctor Harold Pérez, el decano de la Facultad de Ingeniería. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Vamos a hacerle unas preguntas acerca de cómo fueron sus primeras experiencias laborales, cómo fue la selección de carrera y conocer un poco más de sus experiencias para que así ustedes puedan pues aprender de su proceso y aprender de sus experiencias previas. Antes de seguir, yo quiero dejarles claro qué es el concepto de vocación y el concepto de profesión. El concepto de vocación va más ligado a esas características innatas, a esas cualidades personales, a esas características de tu personalidad o a ese interés genuino que tú tienes por seguir un camino o va ligado o relacionado a un estilo de vida o a un trabajo o a una carrera en específico. Que tú genuinamente tienes el interés y tienes unas facultades, unas características de tu persona que van muy ligado a eso. Y una profesión viene siendo más una preparación académica o una preparación práctica de cómo tú debes desarrollar de manera óptima o hacer un trabajo en específico. Entonces, es muy importante que en la vida de los estudiantes, en la vida de una persona, en la vida de un ser humano, unir vocación y profesión, poder unir esos dos conceptos y tenerlos, trabajarlo en conjunto para así ser grandes profesionales, ser personas de éxito, con libertad financiera, con ser millonarios, que es todo lo que nosotros queremos en algún momento de nuestras vidas. Entonces es muy importante que su vocación y su profesión vayan de la mano. Entonces, para tú tener tu vocación y tu profesión de la mano, tú debes conocerte a ti como persona. Por eso tienes que hacer unas preguntas en la cual, pues, preguntas como esta que estoy poniendo acá, en la cual tú vas a saber cuáles son tus aspectos académicos, tus características de personalidad, tus competencias, tus gustos. Entonces, es muy importante conocerse como persona, autoobservarse, hacer una introspección y hacerse preguntas como qué cualidades sociales tengo yo, cuáles son mis cualidades intelectuales, qué temas a mí me gusta aprender, cómo yo gasto mi tiempo libre, cómo yo invierto mi tiempo libre en qué me destaco haciendo qué, a qué me quiero dedicar el resto de mi vida y cosas, a qué temas soy más afín y preguntas de ese tipo. De estas preguntas tú puedes desplegar otras preguntas más y esto te va a ayudar a clarificar más cuál va a ser tu norte o cuál va a ser tu elección de carrera que quieres seguir. Ahora sí démosle la bienvenida al doctor Harold Pérez, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Americana, que está aquí con nosotros. No sé si de pronto a manera de presentación él dice unas palabras y luego iniciamos con un banquito de preguntas que tengo yo aquí para conocer un poco más de ese proceso del profesor doctor Harold. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches, Giancarlo. ¿Cómo estás? Bien, Muy agradecido y muy contento de estar acá con todos ustedes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Yo también muy feliz de tenerlo acá. Muchas gracias por el espacio brindado, por este conversatorio y bueno, aquí a los estudiantes para que sepan más y yo también saber más un poco de esta carrera que tengo entendido que es nueva prácticamente, que no lleva mucho tiempo en el mercado. Yo antes la conocía como salud ocupacional y veo que ya pasa a ser como un programa académico y bueno, buenísimo. Entonces lo dejo aquí para que se presente unas palabras. Bueno, no, en primera instancia, pues saludarlos a todos, darles la más cordial bienvenida a esta entrevista, a este espacio, que de verdad para mí es muy importante, digamos, tener ese contacto en primera instancia, con esos estudiantes, estos primeros estudiantes, esta primera corte de este programa, de los cuales ahora estoy viendo acá por el listado de asistencia y tengo varios
de ustedes que fueron alumnos míos en el programa de tecnología y de verdad no saben la alegría tan grande que me da tenerlos acá, saber que tomaron la decisión de continuar pues, en la carrera ya de profesional de ingeniería. Y muchos de ellos compartieron conmigo en su momento todo el esfuerzo que hicimos a nivel institucional y en lo personal. Para mí, pues, tal como tú decías, Giancarlo, este es un programa nuevo para la institución. Es un programa, digamos, con una orientación diferente a lo que tradicionalmente se encuentra en el mercado. Sé que hay varios de los estudiantes del programa que ya están trabajando, que ya son profesionales en tecnología, en higiene y seguridad para el trabajo, que conocen del tema y saben la importancia que tiene el poder pues, formarse en una carrera, en este caso como ingeniería, enfocada pues, a la prevención de riesgos. Este es un programa eh, bandera sui generis en la institución y en la región. Creo que es el primero en modalidad de distancia, de hecho ya eso le da una diferenciación muy grande. Y tal como tú decías, los programas tradicionales estaban muy enfocados al tema de salud, al tema de salud ocupacional. En eso, pues, quisimos desde la institución y en lo particular para mí digamos, quienes me acompañaron en ese proceso como estudiante en su momento, saben y fueron conscientes de que esto para mí fue un reto personal. Desde hace muchos años venía con la idea de sacar adelante un programa de este tipo y bueno, hoy en día es una realidad. Hoy día, pues ya el programa está en manos de la profesora Dayana, que pues lo está haciendo maravillosamente. Y de verdad para mí es un placer, una alegría inmensa el saber que ya el programa está funcionando, que los muchachos están en su proceso de formación y que muy pronto tendremos seguramente nuestra primera corte de este programa de ingeniería. Buenísimo, buenísimo. Son los primeros estudiantes del programa, ¿cierto? Así es. Buenísimo. Bueno, aquí tengo un banco de preguntas para hacerle, para que, bueno, nos va dando su opinión, su respuesta. Inicialmente, profe, doctor Harold, conocer cómo fue su proceso de elección de carrera. Bueno, digamos que el tema de la elección de mi carrera fue un poquito particular. Creo que todos, si uno le pregunta a los colegas, a los profesionales de distintas ramas sobre esa experiencia de selección de su carrera, pues obviamente vas a encontrar de todo. En mi caso, eh, digamos, fue un poquito particular como les cuento, porque, bueno, mi primera opción era la medicina y terminé estudiando ingeniería. En ese momento, estoy hablando hace año 2000 prácticamente, sí, perdón, ¿qué? Año 95 que yo empecé. Eh, digamos que estudiar medicina era muy complicado, lo sigue siendo hoy, pues hoy obviamente el tema económico. Y pues bueno, digamos que eso me limitó a acceder a esa carrera, esa era la primera opción. Por el tema de la salud, me gustaba mucho y me sigue gustando. Y la segunda opción estaba entre la ingeniería mecánica y la ingeniería industrial. En mi caso, yo soy egresado del ITIDA, del Colegio Técnico Industrial. Pues obviamente por ser un colegio con, digamos, con una formación hacia ese tipo de competencias industriales. En mi caso, yo soy mecánico industrial de allá. Y bueno, digamos que lo más lógico era mecánico industrial, vete por la ingeniería mecánica. Sin embargo, yo no sé por qué razón a mí se me metió que la mecánica no, que no quería como seguir esa misma línea, pero sí en la ingeniería. Y bueno, en ese momento pues no conocía mucho, pues, tenía una idea muy vaga de lo que era cada carrera y empecé a averiguar. Empecé, digamos, a preguntarle a personas que ya eran profesionales en la ingeniería, que me contaran un poco sobre las diferentes líneas de la ingeniería. Y con la que más me identifiqué en este caso fue con la ingeniería industrial, que es mi profesión. Y bueno, debía haber empezado por ahí. Yo soy ingeniero industrial. Eh, tengo una maestría en ingeniería industrial con énfasis en gestión de operaciones y actualmente estoy haciendo un doctorado en dirección de empresas y organizaciones. Eh, como les decía, digamos que digamos, de esa búsqueda empecé a averiguar en diferentes universidades, empecé a ver pensos, empecé a ver de todo tipo de información en la web. Me entrevisté con personas que, como les digo, ya eran ingenieros, me empezaron a hablar de cada uno de ellos. Hice estos programas de test vocacional también, ahí participé en varios y bueno, ahí fui, digamos, como encontrando cuál era esa que más me llamaba la atención, pero aún así, digamos, cuando arranqué la carrera, la ingeniería tiene una particularidad y es que
los primeros semestres son casi toda digamos, casi todo el pensum es el mismo, y tú estás con estudiantes de mecánica, de civil, de sistemas, etcétera. Y al principio es como un poquito difícil identificar o tener claro si en la carrera que te metiste esa es dentro de las diferentes ingenierías, si esa era la que me gustaba, pero en mi caso, pues, digamos que llegué muy rapidito como a decir, hombre, definitivamente esta sí es. Y la verdad, hoy día me siento muy satisfecho de la decisión que tomé, pero fue un proceso de búsqueda, de información, de indagación, de no meterte a las primeras en lo que primero encuentras, y sobre todo también entender de pronto un poco, proyectarte, bueno, qué quisiera yo hacer, dónde me vería yo trabajando o desarrollándome como profesional, y uno va encontrando pues como esos puntos comunes. Eso fue lo que me llevó pues a estudiar esta carrera, y bueno, de ahí pues toda la vida me la he pasado estudiando, y bueno, tengo pues una afinidad muy grande con la seguridad y salud en el trabajo, que ahorita les contaré un poco. Pero digamos que esa fue como mi experiencia un poco de cómo llegué a seleccionar la carrera. Perfecto. ¿Y en qué momento usted ya reconoce como que a esto es lo que yo me quiero dedicar? ¿Fue en el inicio, fue en el transcurso, fue al final? Que usted dice, bueno, sí, hice una buena elección de carrera. Me gusta esto y esto es lo que me voy a dedicar por años. Si tal como te contaba, yo diría por ahí como en tercer, cuarto semestre, porque esa es la experiencia de los que estudian ingeniería. Al principio tú ves de todo, matemática, física, química, competencias comunicativas, etcétera. Y Cálculo, uno ve un electrónica. poco, bueno, la carrera mía cuál es, o qué es lo mío. Ya cuando tú vas como en tercer, cuarto semestre, empiezas a ver asignaturas propias de tu carrera, y ahí es donde ya tú vas encontrando como esa afinidad con lo que realmente tú te vas a dedicar. Entonces yo, en mi caso, pues por ahí como en tercer, cuarto semestre fue cuando ya yo empecé a ver lo que realmente era la ingeniería industrial, y dije, esto es. Y de verdad, como te digo, no, 22 años después, no me arrepiento en absoluto, tomé la mejor decisión. Estoy enamoradísimo de mi carrera, de mi profesión. Hago lo que me gusta, que es algo fundamental para cualquier ser humano. Y creo que esa es digamos, un primer mensaje que les quiero transmitir acá a los chicos, es que cuando uno hace lo que a uno le gusta y disfruta lo que haces, lo haces con amor, lo haces bien, el trabajo no se convierte en algo pesado, y realmente todo el tiempo estás como en ese proceso de aprendizaje constante que para un profesional es fundamental. Perfecto, perfecto. Sí, bastante satisfactorio cuando tú vas como escalando peldaños en tu ámbito o de pronto aprendiendo cada vez más. Eso siempre es full Así satisfactorio. es. Eh, bueno, profe Harold, ¿nos podría describir de pronto cómo será el perfil profesional o el perfil ocupacional de un estudiante o un profesional de ingeniería, seguridad y salud? Sí, claro que sí. Precisamente, bueno, tal como les conté, pues este programa pues, lo siento como un hijo porque fue un trabajo que lo asumí desde la decanatura en lo personal, así como sucedió con el programa de tecnología. Cuando yo ingresé acá a la universidad, pues yo ingresé hoy y al día siguiente me dijeron, mira, usted tiene que defender este programa ante el ministerio, y al sol de hoy, pues estos dos programas están funcionando, digamos, de manera adecuada. En relación a tu pregunta de cuál es el perfil, digamos que en el caso pues, de este un programa profesional de ingeniería, y tiene un enfoque muy hacia el diseño. Como cualquier ingeniero, el componente de diseño es clave, es característico digamos, de la formación, y es un campo en donde lo que prima precisamente es la vida, ¿sí? En este caso, la prevención y la gestión de riesgos laborales, con un componente, por el caso al ser un programa de ingeniería, hacia el diseño y hacia la propuesta y desarrollo de alternativas de solución que busquen reducir los índices de accidentalidad laboral y de enfermedad laboral, buscando, como les decía, primar por encima de cualquier cosa la vida de los trabajadores y garantizar un ambiente laboral lo más seguro y sano posible. Ese, digamos, es un contexto en el que se mueve el profesional en la ingeniería, y en este caso, como decía, la diferencia, digamos, de este programa con relación a los programas de profesionales en seguridad y salud en el trabajo es precisamente ese componente de diseño, el poder pasar de simplemente implementar sistemas de gestión, de identificación de riesgos y demás, a poder intervenir en campo, en el área laboral, y poder diseñar soluciones
a la medida de las organizaciones que permitan salvaguardar la vida de los trabajadores. Ese es, digamos, como el enfoque fundamental de este tipo de programas. Y es importante, sobre todo que entiendo que los jóvenes que están aquí conectados son de estudiantes del programa, que también se sientan orgullosos y tengan presente que este es un programa único en la región, un programa distinto, con un enfoque precisamente hacia la ingeniería. Eso le da una diferencia gigante en relación a los otros profesionales que hay en la ciudad o en la región como tal. Y es el único en modalidad de distancia. Eso también es, pues, es importante resaltarlo. Buenísimo. Profe, y usted fue entonces el fundador de ese programa académico acá en la institución, Bueno, tanto como fundador, no sé, pero sí, pero estuvo digamos que como en lideré ese mucho proceso. sí, el proceso. Ahí me acompañó un equipo de trabajo grandísimo. Entre eso estaba la profe Dayana, los docentes del programa y personas que en ese momento estaban por fuera de la institución, pero que tenían también, al igual que yo, una vocación hacia la seguridad y salud en el trabajo y que desde el campo empresarial, desde el campo, digamos, eh, el campo de digamos, real de las organizaciones, pues nos ayudaron a tomar esa idea, ese sueño que teníamos y llevarlo hoy a una realidad. Esta, pues, como lo vemos en la primera corte del programa, y estoy totalmente convencido por los nombres que identifiqué algunos acá, que muy rapidito vamos a tener, digamos, la primera corte de graduados del programa. Así será, Pero, así pero será. digamos que, sí fue un sueño desde que inicié de llevar este programa a, de formación profesional como ingeniería. Claro que sí. Y ustedes, bueno, hay algo también que no mencioné, que de pronto es importante aclarar ahí. Yo no soy ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, como lo vieron, soy ingeniero industrial. Nuestra formación en la ingeniería industrial tiene la ventaja y la particularidad de que uno puede trabajar diferentes frentes. Y en mi caso en particular, uno de las, identificando como esa vocación, eso que te gusta, y a mí me gustó desde un principio el tema de la seguridad y salud en el trabajo. eh, Me he dedicado muchos años de mi carrera profesional a desarrollar proyectos en esa línea, a investigar en esa línea, a escribir y a desarrollar productos de carácter científico en esta línea y por eso pues entenderán que es como esa vocación, esa línea o ese amor hacia la seguridad y salud en el trabajo. Esto, bastante interesante esas temáticas de riesgos laborales, de clima laboral. Yo creo que en el ámbito de las empresas cada vez es más importante la calidad de vida de los empleados, porque yo he escuchado, por ejemplo, empresarios en la actualidad que dicen, no, la empresa no es el dueño, la empresa es, listo, el dueño, el jefe y sus empleados. Esa es la empresa. Así es. Y cada vez se preocupan más por la calidad de vida de los empleados, que estén motivados, que haya un buen clima laboral. Eso es importante porque también, por ejemplo, hay empresas que tienen todos los recursos económicos, infraestructura, marcas reconocidas y ponen un punto y no hay productividad, o sea, la empresa va para abajo. ¿Por qué? Por esa clase de factores que también influyen bastante. Bastante interesante esas Así temáticas, es. esa, Tú has dicho algo, sí, tú has dicho algo muy importante. Las empresas no son los edificios, la infraestructura ni las máquinas. Las empresas son las personas que las constituyen. Y eso es clave y fundamental para el crecimiento de cualquier organización. Claro que sí. sí, el capital humano cada vez coge más fuerza en la empresa, estar muy pendiente de los empleados. Algo importante que es captar buenos talentos, captar buenos empleados a tu empresa es importante, pero también es importante saber retenerlos. Eso es otra parte Así es. importante de cómo tú, como administrando o haciendo una gestión empresarial, saber cómo retener a esos empleados. Porque si tú estás siempre despidiendo o tus empleados están renunciando o algo así por el estilo, no va a haber productividad, no va a haber, siempre se influye al final de cuentas en el ámbito económico, en el ámbito de la productividad de la empresa. Entonces, muy interesante Así eso. es. Bastante. Bueno, quería preguntarle también una pregunta importante. ¿Cómo ve usted el ámbito, el panorama laboral, las ofertas laborales, la empleabilidad de un profesional de ingeniería de seguridad y salud? Bueno, miren, si algo me llevó y me motivó a trabajar fuerte en la propuesta curricular de este programa desde sus inicios, fue tener precisamente claro que este es un programa que
digamos, tiene un campo de acción prácticamente asegurado. ¿Por qué razón? En primera instancia, si nos vamos a la base, lo que les decía ahora, las empresas son lo que son por las personas. Y tú no puedes tener una organización que funcione bien si las personas no se sienten tranquilas de que su, digamos, su labor, su trabajo, su campo empresarial o su campo laboral les permite pues desarrollarse de forma adecuada sin poner en peligro sus vidas y su salud. Eso es lo primero. Y segundo, por ley, por norma en Colombia, todas las empresas están obligadas a tener profesionales que lideren procesos de prevención de riesgos en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Prácticamente eso implica que cualquier organización, grande, pequeña o a cualquiera que sea la actividad económica que se dedique, va a requerir profesionales expertos y profesionales preparados con las competencias suficientes para poder implementar todos esos sistemas de seguridad y salud en el trabajo que las empresas requieren y que cada vez son más complejos. Si uno se pone a revisar, por ejemplo, las estadísticas de empleabilidad, este es un programa que viene creciendo impresionantemente en todos los, digamos, en todos los ámbitos, en todas las ciudades del país y en el mundo. Nosotros en Colombia o en Latinoamérica por muchos años estuvimos como rezagados en esto y afortunadamente los gobiernos y el sector empresarial sobre todo despertó y entendió la importancia que tiene esta prevención y la garantía, digamos, de la vida y la salud de los trabajadores. Luego, este es un programa que ya de por sí tiene una gran demanda a nivel laboral y como les decía, los profesionales o los egresados de este programa van a tener ese plus y ese plus es que yo vengo de un programa de ingeniería distinto a lo tradicional, que son programas de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, que tienen un componente de formación muy hacia los sistemas de gestión. Acá es un programa muy orientado a ese diseño y a esa transformación de alternativas y soluciones que permitan garantizar un ambiente de trabajo seguro. Eso es un plus muy importante, repito, porque eso ya te da una primera gran diferenciación. Y obviamente esta es una institución que se ha preocupado mucho también por el tema de darle a sus egresados un componente fuerte en emprendimiento. Esta es una carrera en particular. Si una de las cosas que a mí me llama la atención mucho de la seguridad y salud en el trabajo es precisamente en su campo laboral, en el sentido de que no solamente tienes la posibilidad de ir a trabajar en una organización, sea como director del sistema de seguridad y salud en el trabajo, o como asesor de una ARL, o como asesor externo de una compañía, sino que tienes la posibilidad de ser tu propio jefe, de emprender, digamos, de ser asesor externo, de ser asesor de empresas, etcétera. Y ese es, digamos, como otro espacio que se abre muy interesante dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, en el cual estoy totalmente convencido que muchos de los estudiantes del programa van a tener digamos, unas grandes oportunidades de salir adelante, de destacarse en el medio y de más adelante, digamos, estar en puestos de mucho reconocimiento, sea como emprendedores, o sea como asesores o trabajadores en una organización en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Sí, muy interesante. De hecho, yo también a veces estoy a cargo de entrevistas a nuevos ingresantes de estudiantes y me he encontrado con personas que van a ingresar en Ingeniería de Seguridad y Salud y parte de la entrevista es preguntarle qué los motivó a elegir la carrera. Y ya me han recibido respuestas varias que me dicen, no, es que he visto la alta demanda laboral que hay y hay pocos profesionales de esa carrera. Y es verdad, es cierto, porque ingeniería de seguridad y salud no la brindan todas las instituciones, es raro encontrarlo. Y por eso yo decía, oye, esta es una carrera no simplemente nueva en la institución, también es nueva, o sea, en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en nuestro país, es nueva. Entonces, bastante interesante eso, de que de verdad sí hay una alta demanda y hay pocos profesionales en este campo de la ingeniería de seguridad y salud. Bueno, Así es. le quería hacer otra pregunta. ¿Cómo fueron sus primeras experiencias laborales ejerciendo la profesión? Esos primeros encuentros laborales en el ámbito laboral, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso, yo vengo trabajando incluso desde antes de graduarme. Y esa es una bendición bien grande que Dios y la vida me ha tenido y me ha brindado. Ya profesionalmente, digamos, mi primera experiencia laboral fue con la institución de la que yo me formé, en la Universidad del Norte. En ese entonces yo empecé a trabajar con la dirección de proyectos institucionales
en donde básicamente lo que se hacían eran proyectos de consultoría, de mejoramiento en diferentes empresas de la ciudad y la región, muchos de ellos con recursos del Estado. Y bueno, trabajé durante varios años con ellos. Allá también se me dio la posibilidad de descubrir una vocación para la cual, de la cual no tenía en mi radar o en mi proyección profesional, y es la docencia. Yo he sido docente durante 22 años y en ese primer ejercicio profesional, Profe, estoy escuchando un poco entrecortado, no sé si soy yo. de participar, pues en una de esas se me dio la posibilidad también. ¿Sí se escucha? Se está como entrecortando un poco, pero no sé si es mi internet o... ¿Se me ve bien? Parece ser que era internet, profe. Sí, ya parece ser que es el profe. Sí, profe, es su El internet resto sí, que está sí se como... escucha bien. No, también lo han Ok, entrecortado. sí. Bueno, pues les decía que esa fue mi primera experiencia laboral, digamos, en el campo de la dirección de la gestión de proyectos. Y bueno, y ahí se dio también ese contacto con la docencia que lo he hecho, pues durante toda mi carrera he trabajado en esos dos frentes, en desarrollo de proyectos y consultoría, y en el campo de la docencia, pues también. Ya los últimos 17 años es que he estado, digamos, en cargos de dirección académico-administrativa en distintas universidades, pero toda mi carrera profesional he estado trabajando en el desarrollo de proyectos. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué consejo, qué recomendaciones le puede dar a los estudiantes al momento de enfrentarse a ese ámbito laboral, ya como ingenieros de seguridad y salud del trabajo? Digamos que, bueno, recomendaciones uno puede dar muchas, ¿no? Para mí una de las más importantes, y creo que eso es fundamental en cualquier profesional, es la confianza en sí mismo. Yo le recalco mucho a los egresados de la facultad en general y de la institución, en términos generales, siempre que tengo la posibilidad, el hecho de creer en ustedes mismos, creer en su formación, en sus capacidades. La institución, o más bien un profesional, se hace por lo que tú realizas cada día. Y la institución, digamos, o la universidad pone muchos espacios y muchas herramientas para que tú te formes. Pero realmente el éxito de un profesional radica en esa capacidad de salir adelante, de creer en sí mismo, de no tenerle miedo a nada, en el buen sentido, porque el temor es importante, pero a lo que me refiero es a asumir cada situación que se te presenta a nivel profesional como un reto de aprendizaje, de crecimiento. Y entender también que el hecho de que uno no es profesional cuando recibe un título y lo marcas o lo pones ahí en tu oficina o lo tienes en algún sitio. Ese título, digamos, es un reconocimiento profesional que es necesario de una formación, pero a nosotros como profesionales nos hace el hecho de entender que todos los días se aprende algo distinto de absolutamente cualquier persona que está a tu alrededor y que constantemente uno tiene que estar en un proceso de aprendizaje. Esta es una carrera en particular, que creo que pasa lo mismo que con el médico y con el abogado, en donde uno tiene que estar constantemente estudiando, investigando, averiguando cosas nuevas, porque constantemente, por ejemplo, están saliendo reglamentación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Yo hace poco estuve ahora en el mes de agosto, creo que fue en julio o agosto, no recuerdo ahora, en Bogotá, en el Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Allí tuvieron participación de más de casi 400, 500 personas de distintas ciudades del país y de Latinoamérica. Y una de las cosas que digamos, a mí en lo particular me llamaba mucho la atención era la cantidad de información, normas técnicas, procesos nuevos, herramientas nuevas, etcétera, que salían y a las cuales uno tenía que empezar ahora otra vez a estudiar y a prepararte y a actualizarte, mantenerte actualizado. Esa es digamos, una necesidad puntual y muy característica de esta carrera
Y en eso, pues una recomendación que yo les doy es eso. Sigan siempre con digamos, esa búsqueda de estar aprendiendo, de estar actualizándose, de seguir estudiando todos los días. Y eso es lo que a ustedes los va a mantener, digamos, vigentes en el mercado. Si tú te quedas como que viste nada más de tu carrera y hasta ahí, pues muy rapidito sales del mercado porque todo está evolucionando, cada vez están saliendo cosas nuevas. Entonces hay que mantenerse actualizándose, hay que, como les decía, la confianza y uno de ahí en adelante y aprovechar las oportunidades. Las oportunidades se presentan todos los días, hay que saberlas identificar y hay que buscarlas también. Eso, digamos, es como la recomendación así en general que les puedo dar en términos pues, de lo que podría llegar a ser ese, digamos, ese tránsito por la profesión. Por último, quería darle un espacio a los estudiantes si de pronto quieren hacerle una pregunta al doctor Harold. No sé si prende la cámara o de pronto por el audio o si escriben en el chat y yo lo leo aquí para que él nos responda. Alguna inquietud, alguna duda. Ustedes que son los protagonistas de este espacio que he brindado a ustedes. Está escribiendo una persona. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mi nombre es Liana Permet. Buenas noches, Liana. Buenas noches. Claro que sí. ¿Qué duda, qué pregunta le quiere hacer al doctor Harold? Gracias. Bueno, la verdad es que uno a veces está bastante proyectado y le mete bastante energías y ganas a lo que es un proyecto de vida para uno, ¿no? Y pues obviamente en el momento en que vamos estudiando, vamos como madurando. ¿Se le fue el audio, señora Liana? Sí, se le fue el audio. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí la escucho de vuelta. Lo que pasa es que es la red. Como estudiante, por ejemplo, si hay una microempresa, yo como estudiante puedo de pronto brindar los servicios a una microempresa, pues obviamente eh, estas empresas deben cumplir con algunas normas que obviamente tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Si yo puedo firmar o no puedo firmar un documento que certifique que la entidad cumple con las condiciones para tener en buen estado a sus colaboradores, o puedo firmar ya después de que haya culminado la carrera. Listo, Liana. Muy interesante tu pregunta y sobre todo la apreciación inicial que hacías. Bueno, yo también comparto eso que planteabas ahí. En respuesta a la inquietud que planteas, digamos, en este campo de la seguridad y salud en el trabajo hay un aspecto muy importante que de pronto otras carreras no tienen. Hay carreras en donde para tú ejercer necesitas sí o sí la tarjeta profesional, ¿cierto? Caso del abogado, del médico, e incluso los ingenieros también. Por si no lo sabían, yo conozco profesionales que ya han graduado, que ya tienen años de estar ejerciendo y no han sacado la tarjeta profesional. Y de hecho, tu experiencia profesional se cuenta desde el momento en que tú sacas la tarjeta profesional para que lo tengan claro, no desde el momento en que gradúas. Luego, eso es muy importante hacer. Pero bueno, respondiendo específicamente a lo que planteabas de si puedo o no puedo de pronto firmar estudios o propuestas, digamos, de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo para una organización. Aquí en este campo de acción o en este campo profesional se requiere, además de la tarjeta profesional, la licencia. Hay muchas restricciones a nivel precisamente de trabajo que te obligan a que al momento de presentar, por ejemplo, un documento, una propuesta de mejora a una organización, quien está firmando o quien está haciendo el estudio sea una persona que tenga la licencia que le permita digamos, le dé el aval para hacer ese tipo digamos, de labor. En el caso de la licencia en seguridad y salud en el trabajo hay
digamos, una diferencia entre la del técnico y la del el profesional, sea ingeniero o no lo sea, digamos, en cuanto al alcance. Entonces, es muy importante que tengan claro eso. Te hablo, en mi caso particular, una experiencia un poco para que veas hasta dónde llega eso. Como yo te decía, yo soy ingeniero industrial, yo no soy ingeniero en seguridad y salud en el trabajo. No me dedico a eso, pero voy a utilizar una palabra un poco burda, pero por necedad, digamos, como porque me gustó muchísimo el tema, empecé a formar mucho en este campo. Y bueno, me especialicé mucho en el tema de higiene ocupacional, en lo que son diseño y análisis de riesgos físicos, químicos y biológicos. Yo puedo hacerte un estudio, por ejemplo, de estrés térmico, de iluminación, de ruido en una organización. Desde el punto de vista técnico tengo todas las competencias para hacerlo, porque lo aprendí por mi cuenta, me formé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al no ser profesional en ese campo, y no tener la licencia, yo no te puedo firmar un estudio, por ejemplo, de ruido para una empresa. ¿Qué he hecho yo en mi caso? Digamos, porque a mí sí me han llamado muchas veces para hacer ese tipo de estudios. Yo acompaño a profesionales que sí tienen, digamos, esa facultad, los acompaño o los asesoro desde el punto de vista técnico, pero son ellos quienes avalan, presentan, etcétera, ese tipo de, digamos, de informes, documentos o estudios. Ahí el tema de la licencia es fundamental, sobre todo. Entonces, sí, hay que esperar que ustedes terminen. Bueno, aquí no sé, digamos, del grupo total, sé que hay varios que ya son egresados del programa de tecnología en higiene y seguridad para el trabajo y asumo yo, espero que ya hayan tramitado su licencia. Eso les facilita y les permite hacer muchas cosas desde el ámbito del emprendimiento, como asesores, etcétera, etcétera. Pero si no lo tienes, es decir, si estás estudiando la carrera de ingeniería o estás en el transcurso y no tienes una licencia de un programa técnico tecnólogo, sí, tienes que esperar digamos, a finalizar o a graduarte, tramitar tu licencia y ahí sí vas a tener la posibilidad de hacer ese tipo de, digamos, de trabajos de forma directa. Si no lo tienes, te toca, pues, por lo menos yo lo he hecho de esa forma, de manera indirecta, haciendo el acompañamiento. Obviamente, pues los profesionales que están, digamos, o que me acompañan o que me buscan para eso, saben del tema también. Simplemente, pues, pues, como conocen de mi experiencia en eso, me buscan, pero son ellos quienes avalan, son ellos quienes al final dicen esto está bien o no está bien y quienes hacen todo el trámite, todo el proceso ante la organización o ante la empresa como tal. Entonces ahí sí es fundamental el tema de la licencia asociada a la carrera. Muchas gracias. Con gusto. Ahora, por ejemplo, volviendo como estudiante, si yo trabajo en una compañía, puedo de pronto solicitar un ascenso o moverme de las actividades que estoy realizando para poder acompañar en esta área, o juega el mismo papel, debe tener la licencia. Te escuché entrecortado y no te alcancé a entender la primera parte. Como estudiante, por ejemplo, digamos que ya llevo un avance en la carrera, un ejemplo, ya casi como a la mitad de la carrera, puedo como colaborador solicitar quizás como un cambio de actividades en la compañía para la que trabajo, o estar como auxiliar o ayudante en el área de sistema de gestión de seguridad, o juega el mismo papel tener la licencia. No, de poder hacerlo, lo puedes hacer. De hecho, yo tengo varios estudiantes acá que durante su formación en tecnología ya estaban trabajando, no se habían graduado, y estaban, digamos, trabajando en el campo, haciendo cierto tipo de actividades hasta cierto alcance, porque el tema aquí es más que todo el alcance. La diferencia, digamos, está en que yo como profesional, para poder ejercer y para que una empresa a mí me contrate como profesional en seguridad y salud en el trabajo, necesito la licencia, ¿sí? Eso no impide que de pronto dentro de una organización en la que tú estés, tú puedas proponer cosas, puedas auxiliar o acompañar a profesionales digamos que sí tienen la experiencia y la formación en el campo y aprender junto con ellos. Eso sería maravilloso si tuvieras la posibilidad de hacerlo. Genial. Como te digo, yo he tenido varios de los que están acá conectados que sé que lo hicieron en su carrera cuando estaban estudiando la tecnología. Hoy día, pues, a pesar de que tengo rato que no hablo con ellos, estoy seguro que muy seguramente ya van mucho más avanzados. Y bueno,
seguramente ya tendrán su licencia, ya tendrán un alcance un poco mayor, pero sí puedes hacer, digamos, acompañamiento o puedes trabajar como auxiliar. La limitación está en que precisamente yo no puedo, o sea, tú como auxiliar llegas hasta cierto punto, tú puedes acompañar al profesional en la implementación del sistema, en el levantamiento de información, etcétera, mas no eres tú quien está responsable o liderándolo, porque pues, obviamente se requieren unas condiciones que en este momento no se tienen. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Acá hay una pregunta del estudiante José Damián. La respuesta sería entonces que nada más necesitaría la licencia, ¿cierto? Sí, eso le estaba contestando acá por el chat a Damián. Aquí es fundamental, más que la tarjeta, la misma licencia. Porque es que a diferencia de otras profesiones que piden la tarjeta profesional, acá al igual sucede para ponerle de pronto un ejemplo, un abogado para graduarse necesita hacer, además de terminar la carrera, tiene que hacer una judicatura y otros requisitos adicionales y el tiempo de formación se le extiende. Lo mismo le pasa al médico. En el caso del ingeniero no es que tengas que extender tu carrera, son 5 años. No cambia. Que en el campo laboral o en el campo profesional, el alcance de tu ejercicio requiere que tú tengas la licencia. Entonces, si yo quiero firmar, por ejemplo, un permiso de trabajo o quiero avalar un sistema ¿cómo es? La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o quiero firmar un estudio que se haya hecho de riesgos en un puesto de trabajo, etcétera, la sola firma no basta. Tengo que colocar la firma y la licencia. Eso es lo que me está a mí, digamos, respaldando y corroborando legalmente el poder hacer ese ejercicio. Entonces, si yo no tengo la licencia, pues obviamente ese tipo de cosas no lo voy a poder hacer. Ese es, digamos, es lo que te limita. Entonces, sí, eso es algo que sí o sí ustedes deben hacer. Una vez se gradúen, hacer su trámite de licencia como tal, porque lo van a requerir. Total, la licencia vendría siendo como ese aval legal que tú tienes para poder ejercer eso que estás pues realizando, ese es el campo en que estás incluido. Así es. ¿Cuánto tiempo se demoraría el trámite de lo que es la tarjeta profesional y la licencia y sacar la licencia? La licencia eso es rápido, realmente eso está tomando promedio como unos 3 meses más o menos. No es algo, ¿cómo es? Extenso ni complejo, es simplemente una vez ustedes tengan el título, pues hacer el trámite respectivo ante la Secretaría de Salud y esos trámites, esos procesos son rápidos, realmente eso no es muy complejo como tal y no lleva mucho tiempo tampoco. Listo, perfecto. Aquí tenemos una mano levantada. Primero fue Jimmy Luna. Jimmy Luna, ¿qué pregunta tiene al doctor Harold? Bueno, muy buenas noches, doctor Harold. Doctor Harold, bueno, dice que, bueno, toca tener la licencia, toca tener, yo pienso que la licencia es fundamental porque certifica a la persona como tal para la función, ya que Sí. esto es una carrera que es de mucha responsabilidad en la cuestión de investigación de accidentes y estas cosas, y necesita una persona certificada. Pero en el caso de nosotros, que por lo menos manejamos la virtualidad o manejamos a distancia, nuestra carrera sale certificada como a distancia o solo sale así como ingeniería en seguridad y salud en el trabajo. ¿Me repites tu nombre? Disculpa. Jimmy Luna. Listo. Jimmy, hiciste una pregunta maravillosa y creo que muy pertinente, porque esa duda la he escuchado muchas veces en los estudiantes a veces con relación a la carrera. Cuando tú estudias una profesión, tú estudias una profesión. Digamos que hay que hacer una diferencia entre el título y la modalidad en que tú te formas. Un ingeniero industrial es un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, un médico, un psicólogo, en este caso un ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, es un y salud en la modalidad, no, digamos, para decirte que tu título profesional es ingeniero en seguridad y salud en el trabajo. Por ninguna parte, en el título como tal, o en el diploma o en el acta de grado, dice, es que tú eres ingeniero en distancia o eres ingeniero virtual, porque eso
eso no tendría sentido, marcaría, digamos, como una diferencia entre un profesional y otro, cuando en realidad todos estamos estudiando lo mismo. Lo que cambia es la metodología en la que se hace el proceso de formación. Mientras un estudiante presencial está en el aula, tiene al profesor al frente, bueno, ustedes ya están teniendo la experiencia. En modalidad virtual y distancia, el esquema es distinto. La forma en que tú te preparas y llegas a esa titulación. Pero al final es el mismo profesional, con las mismas competencias, con las mismas capacidades. Luego, entonces, para efectos de ejercicio profesional, para efectos de trámite de licencia, para efectos del diploma, no hay ninguna diferencia entre el hecho de que yo haya hecho mi formación ¿cómo es? Presencial o virtual o a distancia. Eso no tiene, una cosa no tiene que ver nada en lo absoluto con la otra. Tu título va a ser ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, indistintamente, y pues tú dirás que estudiaste en un programa a distancia si lo quieres decir, pero si no lo dices, pues nadie tendría por qué saberlo, porque lo que te distingue es tu profesión, tus competencias, tus capacidades. Bueno, yo hago la pregunta porque incluso tengo conocimiento de que en algunas empresas el personal que se capacita virtual le tienen como que, digamos que esa desconfianza de que su conocimiento no es completo y lo he notado pues, en algunas organizaciones que he trabajado que tienen esa discriminación Sí, es cierto. de que no, este es a distancia, e incluso no le dan ni la oportunidad de pronto de que haga las prácticas, porque me he dado cuenta que muchos practicantes que han llegado en la entrevista dicen que han hecho virtuales a distancia y terminan descartados para darle la oportunidad digamos, de hacer las prácticas. Sí. Bueno, eso que tú manifiestas sí puede ser cierto. Digamos que yo lo veo desde este punto de vista. Colombia y Latinoamérica en general es una cultura muy tradicionalista. A nosotros nos enseñan que el que le va bien en la vida es el que estudia una carrera profesional, el que es abogado, el que es médico, etcétera, etcétera. Y desestiman mucho, por ejemplo, las carreras técnicas o las personas que tienen una competencia específica en algo muy puntual. Eso ha ido cambiando mucho en otros países, en Europa, en Estados Unidos, es lo contrario. Sí, digamos, ese contexto es totalmente inverso. Aquí en Latinoamérica todavía seguimos como en esa cultura tradicionalista, y precisamente por eso es muy posible que hayan empresas en donde, yo digo que de pronto no tanto la empresa, sino las personas que están tal vez allí al frente de esos procesos, que puedan llegar a tener como esa apreciación que es totalmente errónea, porque como te digo, al final lo que, digamos, interesa son tus competencias, tus capacidades. Un profesional puede ser malo, sea que haya estudiado a distancia, sea que haya estudiado presencial, etcétera, eso, o es muy bueno, indistintamente. Incluso mire, lo planteo de esta forma, incluso de la universidad o digamos, la institución de la que provenga, eso va en uno como profesional, el sacar adelante, digamos, el destacarse, el aprovechar los espacios y el demostrar que eres bueno en lo que te formaste y en las competencias que tienes. Eso, ahora, hay un aspecto que creo y considero que ha cambiado mucho esa percepción. Fíjate tú que si estuviéramos hablando de esto hace 3, 4 años, pensar en una cita médica virtual o remota, eso era imposible. No, yo tengo que tener médico al frente mío. Si no, ¿cómo así que me vas a atender por teléfono? Y fíjate que una de las cosas, cuando la vida nos lleva a esas situaciones extremas, uno tiene que sacar los aprendizajes de todo. Nosotros pasamos durante 2 años y algo, un poco más, y todavía estamos, porque no hemos salido de eso, de un proceso muy complejo de la pandemia, ¿cierto? Pero una de las cosas que nos brindó la pandemia fue precisamente el entender y comprender que esas barreras no son ciertas. A mí me costó mucho, y te lo digo acá en confianza, me costó mucho al principio, hace muchos años, pensar en un programa de ingeniería virtual o en un programa de ingeniería a distancia, porque yo me formé en un programa presencial y bajo una tradición muy diferente. Pero precisamente el estar en el campo, estar en todo este medio académico y profesional y en los proyectos, me llevó a entender que eso
Eso realmente no es algo que una idea errónea que uno se mete en la cabeza a veces por ese tradicionalismo del cual venimos. Y la pandemia, una de las cosas que demostró fue precisamente que barreras no hay y que el hecho porque te hablo de esta forma ya como docente, un estudiante a mí puede estar atendiéndome o no, o no estar atendiéndome en mi clase, sea remoto o sea presencial. En tu cara se te duerme. Si el tipo no tiene interés, se duerme ahí. Igual lo puede hacer de forma remota. Por el contrario, si el tipo tiene el interés de aprender, aprende remoto, aprende virtual o aprende presencial. Eso va en ti. Lo cierto, y en eso sí puedo decirlo con toda certeza, es que las carreras o la metodología de formación distancia y virtual no es para todo el mundo. Entre otras cosas porque requiere una disciplina impresionante y eso es algo que yo le aplaudo mucho a ustedes. Esa disciplina, digamos, eh, esa autorregulación que incluso nuestro mismo modelo pedagógico lo plasma, es importantísima en un programa distancia y virtual en donde tú no tienes al profesor al lado todo el tiempo, sino que eres tú el que eres el dueño del balón y del proceso. Aprendes a tu ritmo, aprendes digamos, a tu velocidad y eso hace que tengas que madurar mucho más o que tengas que ser una persona mucho más madura en tu proceso formativo. Pero lo cierto es que esa experiencia que tuvimos en pandemia ha cambiado muchísimo, no solamente la forma en que las organizaciones desarrollan sus procesos laborales. Hoy son cada vez más las empresas que en ciertos campos y en ciertas áreas prefieren al trabajador trabajando desde su casa o de manera remota o mixta. Y todo eso ha ido cambiando, fíjate, y de la misma manera considero que también tendrá que terminar por romper esa barrera en aquellas organizaciones o personas que de pronto lo puedan llegar a tener. Sí, porque lo que tú dices es cierto, se puede presentar. Claro que sí. Bueno, sí, yo pienso pues, que toca derribar esa barrera y quizá cambiar la mentalidad que traíamos, esa que usted decía tradicional, de que Sí. estudiamos o vamos a la universidad para trabajar. Pues yo pienso, por lo menos en mi caso, me visiono de pronto con mi propia empresa de consultoría, me visiono así, no me visiono trabajando de pronto como, como un director de seguridad o algo en una empresa. Me direcciono ya como que asesorando empresas. Y, y creo que esa mentalidad la debemos de cambiar ya de pronto de depender de un jefe o depender, ser nosotros nuestros propios jefes porque para eso nos capacitamos. Totalmente de acuerdo, Jimmy. Y fíjate, tienen todas las herramientas. Esta es una carrera que en particular se presta mucho para eso. Así que de ustedes depende, de aprovechar las oportunidades, aprender siempre lo que más pueden y lo que les digo. Miren, hasta una persona, a veces uno desestima a las personas. Esa persona que está en la calle de pronto limpiando un vidrio de un carro, te puede enseñar muchas cosas sin haber pasado por una carrera profesional o sin haber pasado por una universidad. Uno siempre tiene con esa herramienta abierta de aprender de los demás y de conocemos que lo que sabemos y hay que estar siempre en ese proceso de formación y de aprendizaje. Entonces, no sé si a otra persona tiene alguna pregunta.